Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y vamos hoy a comenzar el capítulo 13 de este libro que hemos estado estudiando ya por un buen tiempo. El Señor es bueno, Él provee a su iglesia lo que necesita. Tomamos un tiempo para ver otros textos enfatizando a la necesidad que tenemos de no estar afanosos, de no estar ansiosos y depositando nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Esas fueron las últimas dos prédicas, y muy interesante que uno no conoce esto, pero el Espíritu de Dios sí conoce, y conoce y trasciende todos los tiempos. Y al estudiar este texto me di cuenta que había mucho potencial para la ansiedad, ya que vamos a hablar de eventos del futuro, y eventos del futuro siempre tienden a llevarnos a ponernos ansiosos. Más ya con esa base de que Dios es todo soberano, de que todas las cosas están bajo su dominio, de que Él es el que determina las cosas y que podemos completamente confiar que el mismo Dios que hace todas las cosas en el mundo también guarda y hace prevalecer a la iglesia de Jesucristo. Creemos en el poder de Dios para salvación y creemos en el poder de Dios para preservación de los santos, para guardar a los suyos, para que podamos resistir a todas las cosas que vengan a nuestra vida, porque Él es el campeón de Dios, Él es el que venció en nuestro lugar. Así que vamos a ir al libro de Marcos capítulo 13 y leemos del 1 al 13. Vamos a tomar esta primera parte de este capítulo. Toda la unidad que debo de predicar es todo el capítulo, pero lo he dividido en tres partes para que podamos estar observando y aprendiendo acerca de este hermoso capítulo. Dice así, versículo 1: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo
penséis, sino que os fuere dado sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Palabra de Dios. Espíritu de Dios, te rogamos en esta hora que nos ayudes a entender, a llevar a nuestros corazones a inclinarse delante de ti. Dios, que no meramente llenemos nuestras mentes de este conocimiento, que no meramente llenemos nuestras habilidades de pensar acerca de estos eventos, sino que sea lleno nuestro corazón de la gloria de Cristo, del regreso absoluto de Cristo. Ayúdanos en esta hora. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una época muy afanosa, muy llena de ansiedades, muy con la idea de buscar cuál es el mañana, con la idea de cuáles son los eventos a suceder. Vivimos, y me incluyo yo, en la idea de que queremos saber hasta cuál es la temperatura mañana. No hemos terminado de saborear la temperatura de hoy, pero ya estamos viendo si va a llover mañana, si va a estar caliente, va a estar frío, cómo va a estar en estos días el futuro, cómo se ve el futuro para nosotros. Y estamos obsesionados de alguna manera acerca del futuro. Mas sin embargo, es muy interesante que la Escritura, Dios escoge revelar el futuro. Me acuerdo leyendo hace poco acerca del Génesis, cómo Dios trata a Abraham, dándole a conocer a Abraham lo que iba a hacer con las ciudades de Sodoma y Gomorra, dándole a conocer a Abraham el futuro de esas ciudades, por lo cual Abraham pudo orar e interceder por su sobrino. Pero muy interesante que Dios escoge dar a conocer estas cosas, y que no es sencillamente por cualquier cosa, sino que tiene su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Darnos a conocer el futuro de las cosas. Los salmistas, cuando leemos los salmistas, estamos viendo el futuro de los impíos, estamos viendo el futuro de los escogidos de Dios. Estamos viendo constantemente que Dios está declarando que los impíos no van a poderse aguantar en el día del juicio de Dios. Que existe un tal juicio, que existe un pueblo que será salvo solamente por su gracia, y que existe otro pueblo que será destruido para siempre. Estas noticias a nuestro mundo no le interesan. Estas noticias a la gente con la que nosotros compartimos regularmente no le interesa. Le interesa más lo místico, le interesan más las cosas del futuro acerca de lo místico, pero no le interesa conocer qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del futuro. Me acuerdo del Salmo número 73, cuando el salmista estaba batallando en su alma acerca de aquellos que prosperan en la vida, y está como deseando que él hubiera prosperado en lugar de ellos.
Mas sin embargo, cuando entra en el santuario, que se da cuenta que había pensado como un animal, no había razonado bien, no había razonado con sabiduría, y se dio cuenta del fin de todos ellos. ¿Cómo nos vamos a comparar, honestamente hablando? ¿Cómo nos vamos a comparar aquellos que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes? Aquellos que tenemos la confirmación del Espíritu de Dios viviendo en nuestras vidas, llevándonos a producir frutos del Espíritu, siendo sellados por esa señal absoluta. ¿Cómo nos vamos a comparar con aquellos que viven sus vidas obsesionados por un futuro incierto, que no saben a dónde van a terminar, porque no tienen paz, no tienen esperanza? Esto verdaderamente debe de preocuparnos, de afectarnos, de verdaderamente decir, wow, yo puedo dar todo lo que tengo, porque en Cristo lo tengo todo seguro. Está todo seguro por Él. Así que vamos en este día a estudiar este principio del capítulo 13 con el título o el tema, el fin consolador. El Señor Jesucristo revela en su palabra cuál es el fin y con el propósito de traer consolación. Hoy vamos a ver 3 realidades que son confortadoras para nuestra vida, 3 realidades confortadoras sobre el fin en luz del retorno de Cristo. Vamos a ver esas tres realidades que confortan nuestras vidas bajo la luz de que Cristo va a regresar. Cristo va a regresar. Vamos a ver estas realidades. Número 1, vamos a ver el fin es una realidad. Y vamos a verlo aquí en los primeros versículos. El fin es una realidad, versículos 1 al 4. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús responde y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Notemos aquí que esta continuidad de la narración de Marcos continúa. Jesús lo dejamos en el capítulo 12 en el templo, teniendo diferentes debates con diferentes personas, diferentes grupos. Y ahora en el capítulo 13 está saliendo del mismo templo. ¿No? Jesucristo se encuentra en su última semana aquí en el ministerio terrenal, saliendo del templo. Uno de los discípulos se quedó admirando lo hermoso, la magnificencia, la belleza de esa construcción llamado el templo. Y le trae la atención a Jesucristo para que Jesucristo también le contemple y diga, wow, ¿qué puede decir el maestro acerca de este hermoso templo? ¿Qué puede decir el Señor? ¿Qué opinión puede tener él acerca de esto? Para sorpresa, Jesús decide revelarle la realidad de ese templo. ¿Cuál es la realidad? Que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la realidad. La casa, el templo que tanto admiraban estas personas en este lugar, es el lugar de reunión, es el lugar de más importancia que tiene esta nación. El templo lo han heredado, lo han reconstruido, lo han mantenido
por siglos. Entonces, esto es una joya para ellos. Mas, sin embargo, Jesucristo les dice que será derribado, que quedará como un desierto. Con esta declaración, Jesucristo no solo está hablando de esta casa física, refiriéndose a las paredes, los muros que componen, el techo que compone el lugar, pero sino todo lo que se manifiesta en ese lugar. Todo el sistema de sacrificio, todos los roles que existen para poder llevar a cabo el sistema de sacrificio, todo eso vendrá a las ruinas. Todas las ceremonias que se llevan a cabo dentro del templo vendrá a las ruinas. ¿Se acuerda usted se acuerda conmigo cuando estuvimos estudiando en Marcos la higuera, cuando Jesucristo maldice la higuera porque no tenía fruto? Y eso era una figura de algo más adelante, del mismo Israel que no estaba dando fruto. ¿Se acuerda también de la parábola de los labradores que tenían una viña y que Dios finalmente, el dueño de la viña, finalmente envió a su hijo y que mataron a su hijo? Y deja con la pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el dueño ahora? Pues va a venir y va a matar a los labradores y le va a quitar su viña y se la va a dar a otros. Todo esto va en una forma consecutiva de simbólico a un tipo de lo que va a estar sucediendo en los próximos años. Israel está bajo juicio. El Señor Jesús es el juez. Y el Señor predice la destrucción del templo. Serían cerca de 40 años, en el año 70 después de Cristo, que los romanos iban a saquear a Jerusalén, que los romanos iban a batallar con los judíos y que cerca de 1 millón de judíos iban a morir en esa revuelta. Y que el templo en su totalidad sería destruido, que no quedaría piedra, que las únicas piedras que vendrían a sobrevivir fueron las piedras enormes de la fundación de ese templo. Pero la belleza, la majestuosidad de este templo se acabaría. Toda la gloria que tiene este templo dejaría de ser. Y pensar entonces que esta gloria había de perecer, para los judíos esto es devastador. Usted puede leer en los Salmos y en el Antiguo Testamento todo el propósito del templo y todo el enfoque, el gozo y el prestigio que trae la idea de tener el templo, de que el rey está en el templo, de que todo está alrededor del templo. Mas sin embargo, este templo sería destruido como un juicio de parte del Señor. Dice la historia rabínica, nada más para que entendamos un poco acerca de cuán maravilloso es este templo. Quien nunca haya visto el edificio de Herodes, o sea, este templo, jamás en su vida ha visto una belleza de construcción. Lo que estamos hablando de algo totalmente espléndido, totalmente hermoso, grandioso, es grandísimo el templo. Mas sin embargo, 40 años después de esta profecía, después de Jesús predecir lo que iba a ocurrir,
tomó acción, fue ejecutada. Mas sin embargo se sienta en el versículo 3 nuestro Señor en el Monte de los Olivos frente al templo, mirando, también contemplando. Y estos hombres, discípulos de Cristo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? El círculo más íntimo de los discípulos de Cristo son estos 4 discípulos. Son 2 sets de hermanos. Pedro con Andrés y Jacobo con Juan. Son 2 sets de hermanos y ellos son los más cercanos y ellos le hacen esta pregunta de curiosidad de cuándo será que acontezca esto que acaba de decir el Señor. Y ¿cómo van a saber ellos las señales? ¿Cómo van a entender ellos las señales para saber que esto va a suceder? Entonces, ¿le están creyendo a Cristo? Sí. ¿Le están creyendo que si Él dice que ninguna piedra quedará sobre piedra, entonces solamente lo que necesitan saber es ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? El evento del templo sería inevitable por el juicio del Señor. A ellos que tienen en mente este templo viene para abajo con todo su esplendor, con toda su gloria, también tiene una implicación de cuándo es que el Señor va a subir a su trono. ¿Cuándo va a estar Él reinando? Acuérdense que ellos tienen la idea de que Cristo todavía no ha muerto, no ha sido crucificado, ni siquiera ha sido arrestado. Ellos tienen la idea de que hace unos días lo recibieron en la ciudad de Jerusalén, diciendo hosanas al hijo de David, porque Él es el rey que viene a reinar. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? Porque queremos verte a ti como el Mesías que eres, reinando para siempre según la promesa que Dios le hizo a David. El resto de la narración habla Jesús explicando cómo conocer los tiempos, tanto para la destrucción, y aquí necesito su atención, es esta destrucción inmediata, y también para la destrucción que tomaría siglos después, para la destrucción de todas las cosas, para el juicio de Dios, para el día del regreso de Jesucristo como juez sobre la tierra. Así que su mirada profética, lo que Él está mirándolo aquí en este momento en un espacio de 40 años, pero también está mirando en un espacio de siglos que tomaría para que estos eventos se llevaran a cabo, siglos venideros para recibir a Cristo en su segunda venida. Entonces hay una conexión entre el juicio que se acaba de ejecutar sobre la nación de Israel y el juicio final en el día de consumación de todas las cosas. El primero es un tipo. Lo que va a pasar con el templo es un tipo, una prefiguración, un pronóstico de lo que va a pasar al final de todas las cosas. Así que veamos estas claves para conocer los tiempos en el punto número 2. ¿Cuáles son estas claves? Nota que Jesús no responde cuándo cuándo van a suceder estas cosas, pero sí responde de cómo serán estas señales. ¿Qué cosas estarán dominando en el mundo cuando se acerque este gran día? Y número 1, en los versículos 5 y 6, habla acerca del engaño. Note que acabo de decir dominando. Hay una dominación.
Versículo 5. Jesús respondiendo comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Una de las señales que Jesús comparte es el engaño, porque será exagerado los muchos engañadores y los muchos que son engañados. Noten esas palabritas, muchos. Eso trae énfasis. Aquí el tema está centrado en la persona de Cristo y su regreso. Y para en estos tiempos, donde va acercándose más y más al día final, el engaño estará por las nubes. El engaño será algo exagerado. ¿Cuántos se harán pasar por él? Muchos. ¿Cuántos serán engañados por los engañadores? Muchos. Y eso es algo que el autor de Marcos quiere que nosotros veamos. Quiere que la audiencia original pueda observar, y que también nosotros 2000 años después podamos observar que los tiempos hacia el fin, el engaño va a estar pero súper alto. Mateo 7:22 dice el Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos son los muchos que habla la palabra. La palabra es muy explícita, que a contrario de unos pocos, estos son la mayoría. Jesús da una advertencia: mirad que nadie os engañe. ¿Qué quiere decir esto? Que mantengamos nuestros ojos abiertos a algo, que mantengamos mucho cuidado, la alerta en mucho cuidado a los que Jesús va a encargar a su iglesia, a sus discípulos y a los pastores que vendrán después de los discípulos, y a los pastores que vendrán después de esos pastores. A los que va a encargar a su iglesia les dice: estén ustedes en alerta, vigilando que el engaño no entre en el rebaño del Señor, porque será demasiado el engaño, y serán muchos los que estarán engañando, y serán muchos los engañados. Pero la iglesia del Señor no participa del engaño. La iglesia del Señor y los hombres que Dios ha llamado para liderar y cuidar y pastorear y supervisar la iglesia del Señor levantan paredes altas y fuertes y se mantienen en vigilancia para que el engaño no entre a la casa del Señor. Así que una de las claves, señales que va a estar dominando en estos tiempos finales claramente es el engaño. Número 2 es la agitación o confusión del mundo. Y eso lo vemos en los versículos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Entonces, otra marca, otra señal, otra cosa que debemos de observar son las guerras y rumores que van a estar entre nación y nación, reino contra reino. Terremotos en muchos lugares, hambres y alborotos. Todos estos en escala de principio de dolores. Esta es la comparación del principio de dolores
a la comparación del parto. Cuando una mujer va a dar a luz, hay una escala. Y las mujeres que han dado a luz pueden entender muy bien esto. Yo no lo entiendo. Pero hay unas escalas que empiezan con pequeños dolores y esos dolores van aumentando y aumentando y aumentando. Y esa es la idea aquí del principio de dolores, donde será de escala a escala a escala. Entonces volvemos otra vez estas guerras y rumores y estos pleitos entre nación y las hambres y todos estos problemas que tenemos en el mundo serán mayor y mayor en escala. Esto es necesario, dice el Señor. Esto es necesario que suceda así, porque sabemos que toda la creación, dice el apóstol Pablo, gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. La misma naturaleza está en espera de la redención cuando el Hijo de Dios regrese y esté con Él todos los que han sido restaurados por Él. Porque toda la naturaleza, toda la creación será revestida por el mismo Dios, por el mismo Creador. Nosotros le creemos a Dios. Cuando el hombre está con sus ideas de que va a acabar con el mundo, simplemente tenemos que sonreírnos. Porque el hombre no puede hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Dios, este mundo le pertenece a Dios. Todos estos eventos naturales le pertenecen a Dios. Dios es el que lleva a cabo juicio y Él es el que lleva a cabo todas estas cosas y va a continuar llevándolos a escalas mayores. Pero todavía no es el fin. El fin será una escala mayor todavía. Iglesia, el Señor nos dice, no os turbéis, no se asusten, no estén alarmados por esto. Estas cosas deben de suceder antes de que venga el Señor Jesús. El mismo que las ordena, el mismo que las orquestra, es el mismo que las lleva a cabo en su ejecución soberana. El mismo que te sustenta a ti, el mismo que me sustenta a mí y nos sostiene, Él no nos dejará, porque Jesús prometió estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no os turbéis. No corramos como el mundo, ansiosos y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El Señor nos ha dado a conocer lo que va a pasar, por eso no debemos estar afanosos. Y la tercera señal aquí en este texto es la persecución. Y oigan muy bien estas palabras, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, os azotarán delante de gobernadores y de reyes, os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Todo esto porque es necesario que el evangelio sea predicado
ante todas las naciones antes del regreso de Cristo. Promesa del Señor. El Espíritu Santo dará las palabras para hablar cuando fuésemos perseguidos. Cuando tengamos que enfrentarnos ante un concilio, ante un juez, ante una situación que decimos tenemos que obedecer más a Dios que a las autoridades. Tenemos que responder y no sabemos qué vamos a decir. El Señor dice, no te preocupes, porque en el momento que te toque hablar, vas a poder hablar confiando que el Espíritu de Dios está contigo y que va a hablar por ti. Dios está con el creyente y el creyente será testimonio para hablar el Evangelio aún en lugares donde está prohibido hablar el Evangelio. No se preocupen por lo que van a decir, ni siquiera lo piensen. Qué tremendo. Proponte ser un instrumento fiel de Cristo. Proponte ser un instrumento fiel a pesar de las graves consecuencias que enfrentaremos. La persecución fue una realidad para los discípulos. Todos los discípulos, excepto por uno, murieron asesinados. Todos ellos tuvieron que sufrir persecución. Y se cumplió la promesa para ellos inmediatamente cuando salieron a predicar el Evangelio. Durante la historia, esto ha sido una realidad. Son muchos después de ellos que también tuvieron que ser perseguidos, que también tuvieron que morir muertes horribles por causa del Evangelio. Algunos, aunque murieron horriblemente, pudieron estar en paz y pudieron hacer acciones y pudieron decir palabras que en el momento de su muerte fueron claves para que aquellos que estaban en la audiencia de repente fueran despertados por el Evangelio. Qué glorioso es Dios que aún en el momento de nuestra muerte pueda utilizar eso para Él glorificarse en la vida de otro o de otra. Bien, el punto número 3, el propósito para conocer el fin. ¿Cuál es el propósito para conocer el fin? Y veamos el versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Note que dice, por causa del nombre de Cristo, seremos odiados aún por nuestra propia familia. Padre contra hijo, hermano contra hermano. Así que el propósito aquí es doble. Es un doble propósito para que nosotros conozcamos el fin. Número 1 es aleccionador. ¿Qué quiere decir esto? Que nos trae una lección para que nosotros pesemos la gravedad de esta realidad. Estas cosas sucederán. Habrá engaño, habrá vidas muy difíciles en cuanto a los acontecimientos de la sociedad, los acontecimientos naturales, y habrá persecución. Esto es algo que debe de pesar en nosotros para que todos estén considerando al Hijo de Dios como su Señor, sepan que le costará todo. No es un camino de rosas, no es un camino donde empiezas a caminar como si estuvieras flotando y diciendo, yo estoy completamente libre de todo. Es un camino en el Señor que nos lleva verdaderamente a ser humillados, verdaderamente a ser perseguidos, verdaderamente
hasta ser aborrecidos. Gloria a Dios que seamos aborrecidos por el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios que seamos odiados porque somos identificados como creyentes y esclavos de Jesucristo. Esto es aleccionador. Esto es para que nosotros verdaderamente consideremos si vamos a decirle, Señor, a Jesucristo, que eso tiene un precio por qué pagar. Que no simplemente vamos a unirnos a un club porque necesitamos sentirnos mejor de nosotros mismos. Vivimos para Cristo, vivimos para Él, y todas las consecuencias que vengan a nuestra vida por causa de eso, tenemos que estar dispuestos a recibirlas. Para que todos los que están considerando al Hijo de Dios como su Señor sepan que le costará todo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Oiga las palabras en el libro de Juan, capítulo 15. Las palabras de Jesucristo que le dice a sus discípulos en los versículos 18 en adelante. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Este es el doble propósito para conocer el fin. Uno, que seamos aleccionados, que podamos entender el peso, que llevemos esto a nuestro pensar, que estemos batallando con esta idea que es una realidad en nosotros. Y también, número 2, es alentador. El propósito de Dios darnos a conocer el fin es alentador. Oiga cómo termina el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está la parte alentadora. Ahí está la parte que nosotros conocemos, que verdaderamente si le pertenecemos, vamos a perseverar hasta el fin. Y el que va a ser salvo, él va a perseverar hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Los dos van de la mano. Primera de Pedro 1:5. El mismo que recibió estas palabras audiblemente, Pedro, dice en Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Hermanos, somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esa hermosa salvación. ¿Cómo vamos a permanecer? ¿Cómo vamos a perseverar si no es Dios el que nos está llevando hasta el fin? Si no es Dios y su Espíritu dando testimonio en nuestra vida
que verdaderamente está con nosotros y nos va a llevar hasta el fin. Gloria a Dios, porque esto nos fortalece. Gloria a Dios, porque llegar hasta el fin tiene un propósito de ver a Cristo ser exaltado, de ver a Cristo ser exaltado hasta lo sumo en su regreso. En conclusión, el Hijo de Dios, Jesús, el Rey ungido, el siervo sufriente, ama a su iglesia y su vida da por ella. Y en unos días Él va a entregar su vida por su iglesia y la ama de cierta manera que le pide a sus líderes que tengan alerta por ella, que la cuiden, que la guarden en contra del engaño. La ama a su iglesia para que aquellos que pertenecen a ella no se espanten con las cosas que suceden en el mundo, sino que sean sobrios en nuestras mentes para no caer en los miedos de este mundo. Este mundo está completamente espantado por lo que ha de suceder. Ellos con mucha razón, porque ellos no están esperando el regreso de Jesucristo. Ellos tienen muchas razones para estar confusos y turbados, ansiosos por las cosas que suceden. Pero la iglesia del Señor permanece y en estas cosas debe de suceder simplemente porque le creemos al Señor. Sabemos que estas cosas son necesarias. Él ama a su iglesia y pone en nosotros esta alerta, esta advertencia sobre nosotros mismos. No pensemos que el creyente va a tener una vida completamente en paz y en prosperidad. No, eso no es lo que promete el Señor. El mundo no nos dejará en paz, pero si tenemos la paz de Cristo, que es el fruto del Espíritu, no hemos de estar turbados o de estar confusos en este mundo cuando tengamos aflicción, sino que tendremos ánimo, porque el Señor ha vencido y Él regresará. Él ama a su iglesia y ha dotado a su iglesia para permanecer hasta el fin. Las puertas del Hades no podrán detenerla. Gracias, Dios, que en esta hora nos das tu palabra, infundes aliento a nuestras vidas. Haces en nosotros, Señor, que estas cosas que tanto necesitamos escuchar, para que no estemos ansiosos, para que no estemos corriendo como los demás, sino que podamos tener nuestra confianza en ti. Los montes y collados se pueden estar estremeciéndose y moviéndose a lo profundo de la mar, mas si nuestra confianza está en ti, podemos estar quietos y conocer que tú eres Dios y que Cristo Jesús reinará sobre toda carne aquí en la tierra. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por la promesa de Jesucristo que estará con nosotros hasta el fin. Y gracias, Dios, por la promesa de que Cristo regresará, que no nos dejarás solos, no nos dejarás como huérfanos, sino que nos cuidas y nos guardas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar. Cantaremos: profundo es el amor de